Sí, la conclusión de esta crisis es muy clara. El gobierno de Nicolás Maduro ha sido declarado por la comunidad internacional y en particular por la oposición unida como un gobierno usurpador, un gobierno ilegítimo que no tiene ninguna base democrática y por tanto desde el 10 de enero por la constitución bolivariana instaurada por Hugo Chávez le corresponde al presidente de la Asamblea Nacional y ese presidente de la Asamblea Nacional asumir las responsabilidades ejecutivas y el presidente de la Asamblea Nacional se llama Juan Guaidó Márquez. Por tanto, de facto, desde el hecho de que no hubo una elección reconocida, y hay muchísimas razones por las cuales no se reconoció, y por eso la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, le han quitado el apoyo, el reconocimiento, pues es Juan Guaidó el legítimo presidente de Venezuela. Sin embargo, Nicolás Maduro todavía insiste con Constitución en la mano de que es el presidente constitucional de Venezuela. La Constitución en la mano de quién, porque la Constitución que estamos siguiendo es la Constitución bolivariana y él también ilegítimamente se sacó de la manga una Asamblea Nacional Constituyente, que también fue ilegítimamente electa. Falú, para que tú tengas una idea de que esto no es una opinión, Smartmatic, ¿te suena? Smartmatic fue la compañía que organizó, que contabilizó todos los eventos en los cuales se presentó Hugo Chávez y los primeros en los que se presentó Nicolás Maduro. En esas elecciones, Smartmatic se fue del país, porque después de contabilizar más de 1 millón de votos que no tenían ningún respaldo, Smartmatic dijo: señores, cerramos la Santa María, cerramos la puerta y nos vamos de aquí, porque no vamos a cohonestar unas elecciones que son absolutamente inventadas. Imagínate tú que tú hicieras unas elecciones aquí en Puerto Rico y no le permitieras presentarse ni al Partido Nuevo Progresista ni al Partido Popular, sino que fueran unas elecciones entre los independentistas, los otosianos, los soberanistas, y eso tú le llamarás unas elecciones. Entonces, estás eliminando a los partidos que son por lo menos el 90% del electorado. ¿Quién puede reconocer unas elecciones así, en la cual tú has simplemente deslegitimado, invalidado a los principales partidos del país y solamente dejas a lo que tú quieres dejar? Dice Nicolás Maduro que estaría dispuesto a convocar elecciones para el Parlamento, pero no así para la presidencia. Bueno, eso simplemente es una bufonada. Eso es responderle a la Unión Europea con una bofetada, en una bofetada directa. La Unión Europea ha dicho: mire señor, la Asamblea Nacional fue la última elección legítima reconocida en Venezuela, fue en el año 2015, contada por su propio Consejo Nacional Electoral, el cual le es afecto al gobierno, contabilizada por Smartmatic, la compañía que siempre utilizó Hugo Chávez Frías. Entonces, ¿usted de qué está hablando? Estamos completamente diferentes, son las elecciones hechas después del año 2015, en las cuales, como se vio que la población le quitó el respaldo al gobierno de Maduro, entonces ellos dijeron: ya no vamos a tener elecciones medianamente legítimas como las anteriores, porque las anteriores tampoco eran perfectas. Nosotros contabilizamos por lo menos alrededor de un 4% de los votos que eran de muy dudoso origen. Pero es que aquí estamos hablando, Falú, no del 4%. Aquí estamos hablando de que son elecciones ficticias, son unas pseudoelecciones, al punto que ni siquiera Smartmatic quiere contabilizar esos votos imaginarios de Maduro. Ahora, ellos dicen que el país está radicalizado entre dos polos, etcétera, etcétera. Eso no es así. Las bases del chavismo han dejado a Maduro. Las últimas encuestas que yo conozco le dan a Juan Guaidó, no en contra de Maduro, sino a favor de Juan Guaidó, el 82% de los votos. Óigase esto, no es en contra de Maduro, sino a favor de Juan Guaidó, 82% de los votos. Y el resto no es que están a favor de Maduro, sino que hay gente que no responde. Maduro en este momento está contabilizando
aproximadamente el 4%, entre el 4 y el 5% de los votos a nivel nacional. Maduro se está sentado sobre las bayonetas. Y cuando alguien está sentado exclusivamente sobre las bayonetas, pues solamente una de dos cosas pueden ocurrir. O que asesine realmente a una gran parte de la población, o que finalmente esas bayonetas corten a los que están sentados sobre ellas. Nicolás Maduro plantea de que aquí se está gestando un golpe de Estado contra su gobierno. Bueno, sí es cierto que hay un golpe de Estado. Es el golpe de Estado que ha generado Nicolás Maduro. Y empezó a generar ese golpe de Estado con unas elecciones que inventó a principios del mes de mayo del año pasado para asumir en el mes de enero. Él está hablando de diálogo, buscar una forma, una manera de diálogo, pero sin embargo, cuando la oposición quería dialogar, los persiguió y hasta los metió presos. Los metió presos. Y ese diálogo, ese supuesto diálogo fue organizado por Zapatero. En ese diálogo estuvo el representante de la Santa Sede. Ahí se llegaron a una serie de acuerdos. Todos esos acuerdos fueron irrespetados por este gobierno. Este gobierno no tiene ninguna credibilidad. ¿Quién va a sentarse a dialogar con este gobierno? El único diálogo que puede haber aquí es cuándo y cómo te vas a ir, porque tú eres un gobierno ilegítimo y el presidente encargado se llama Juan Guaidó Márquez, reconocido y apoyado por el 82% de la población y de los países a nivel mundial. Regresando al tema del golpe de Estado, Nicolás Maduro ha estado dirigiendo unos mensajes al presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, como el gestor de ese supuesto golpe de Estado. Y hago responsable a Donald Trump de cualquier violencia que pueda suceder en Venezuela. Será usted, señor presidente Donald Trump, responsable de esta política de cambio de régimen en Venezuela. Usted sabe que ellos le echan la culpa de todo a los americanos. Pero fíjense usted qué curioso. Ahora le están echando la culpa a los americanos que dejaron de comprarle petróleo. Si han tenido 20 años para sustituir la compra de petróleo de los Estados Unidos. Hoy, Falú, 20 años después de demagogia chavista, madurista, siguen siendo los Estados Unidos el principal socio comercial de Venezuela. ¿De qué están hablando? ¿De qué le están echando la culpa a Estados Unidos? Estados Unidos no le está mandando más gasolina a Venezuela. ¿Tú sabías, Falú, que Venezuela en este momento dependía de 100.000 barriles de gasolina que venían de los Estados Unidos? Porque PDVSA ya no es capaz ni siquiera de cumplir con el mercado, de abastecer el mercado interno. A ese nivel de destrucción hemos llegado. ¿La salida a esta situación sería una intervención militar en Venezuela? La salida a esta situación es seguir la Constitución Nacional. Es decir, que la Fuerza Armada Nacional diga, nos ponemos del lado de la Constitución y le quitamos el apoyo al ilegítimo. La Constitución dice, el presidente encargado es Guaidó. Entonces, que cese el ilegítimo, que haya un gobierno de transición y que se organicen elecciones libres y transparentes en donde esté la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, de todo tipo, transparencia, que haya testigos y que estas elecciones sean irreprochables. ¿Cuántas asambleas hay en Venezuela? Hay una Asamblea Nacional y hay una Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Porque esa Asamblea Nacional Constituyente tampoco fue contabilizada, tampoco por Smartmatic. Pero esa Asamblea Nacional Constituyente existe como respuesta de Maduro a que no quiso legitimar a la Asamblea que el pueblo escogió. Exacto. Date cuenta de lo siguiente. Hugo Chávez promulgó, su gran creación fue la Constitución Bolivariana de Hugo Chávez. Entonces, ahora Maduro crea una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución que la hija de Hugo Chávez. ¿Tú entiendes eso? Eso es simplemente un subterfugio para quitarle poder a la Asamblea Nacional. Eso es parte del golpe de Estado. Eso es parte de la subversión de la democracia. Te pongo, cuando pierdo la Asamblea Nacional Constituyente, ¿quién la preside? Bueno, Diosdado Cabello. Que está siendo investigado por las autoridades. Absolutamente. Y el 100% de los delegados de esa Asamblea Nacional Constituyente, el 100% son chavistas maduristas. El 100%. Eso es lo que dicen ellos que es el verdadero poder en Venezuela. Y la Asamblea Nacional la escogió el pueblo.
La Asamblea Nacional sí fue una elección legítima porque allí estaban todos los partidos políticos representados. Y fíjate lo que te digo yo, tú me dices, ¿cuál es la solución? Vamos a elecciones y que se presente el Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Por qué no? Es una instancia política, que se presente. Eso sí, que se presenten con candidatos que no estén incursos en juicios de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad o de corrupción flagrante millonaria, como son la mayoría de ellos, sino que sean candidatos que sean, digamos, que tengan un historial de transparencia. Mire, aquí en Puerto Rico hoy hubo una intervención del Buró Federal de Investigaciones, el FBI por sus siglas en inglés, en un banco internacional donde se alega por parte de las autoridades que habían depósitos de funcionarios venezolanos con los que el gobierno de Estados Unidos pues ha levantado bandera de alerta, bandera roja. Sí. Ese es un banco realmente bien en la sombra, un banco bien opaco que está allí. Sí, están allí unos gerentes venezolanos. Eso da toda la impresión de que es un parapeto para seguir lavando dinero de los billones de dólares, los miles de billones de dólares que el chavismo se ha robado en Venezuela. Qué tristeza. Hugo Chávez se levantó y fue electo con la bandera de acabar con la corrupción en Venezuela. ¿Te acuerdas? La corrupción de la Cuarta República. Bueno, ha centuplicado exponencialmente, ha llegado a la corrupción que había anteriormente. Jamás se ha visto en Latinoamérica un nivel de corrupción más grande que el que el chavismo logró durante la más grande bonanza económica que ha habido en la historia de Venezuela. Un mensaje a su pueblo. Mantengámonos unidos, abramos los brazos, no es el momento de las persecuciones, es el momento de la reunión de la familia venezolana. Y en esa reunión también caben los chavistas honestos. Vamos hacia una elección transparente y legítima. Pero eso sí, tenemos que sacar al usurpador. Fuerza Armada Nacional, póngase del lado de la Constitución. Vamos con el gobierno de transición y vamos hacia unas elecciones universales y transparentes.